Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar un poco de los escritores de ciencia ficción, cómo ellos han hecho una serie de predicciones que se han hecho realidad en el futuro y cómo esa literatura de ciencia ficción y esos escritos que los científicos han hecho, los científicos y literatos han hecho, han impactado en nuestra forma de ver y entender el futuro. Para eso yo considero que es importante primero definir qué es ciencia ficción y yo tomé una definición de Isaac Asimov, que es considerado uno de los escritores de ciencia ficción, de los referentes de la literatura de ciencia ficción en el siglo XX. Asimov, además de ser escritor, también era científico. Él nació en Rusia, pero se nacionalizó en Estados Unidos. Decía que la ciencia ficción es la rama de la literatura que trata sobre las respuestas humanas a los cambios a nivel científico y tecnológico. También hacía referencia a la literatura fantástica y decía, cito textualmente, la ciencia ficción y la literatura fantástica, a las que podríamos reunir bajo el nombre de ficción surrealista, tratan en cambio de hechos que se desarrollan en contextos sociales que no existen hoy ni han existido en el pasado. Con relación a lo fantástico, a lo mágico, actualmente también se maneja ese concepto de la literatura de ciencia ficción y se dice que no es solamente esa literatura que trata de explicar o de adelantarse a los cambios científicos y tecnológicos, sino que también mezcla magia, fantasía, como un elemento importante en las novelas, en los textos que desarrollan los escritores. Para hablar de escritores importantes de literatura de ciencia ficción, es importante remitirse a Julio Verne con sus viajes extraordinarios. Se dice que Julio Verne fue uno de los padres de la literatura de ciencia ficción, así como H. G. Wells, quien le trabajaba mucho, impactaba mucho en los personajes. Sin embargo, remitiéndonos mucho más atrás, muchos académicos le atribuyen el carácter de primera novela de ciencia ficción a Frankenstein o El Prometeo Moderno, que fue publicada por Mary Shelley en 1818. En esa novela se veían plasmados los miedos de la época, como por ejemplo la era industrial, los seres que se podían crear con la tecnología y la ciencia, el impacto que esto podía tener en el hombre. Se tiene en cuenta un poco el tema de la robótica, de cómo ese ser humano se transforma. Sin embargo, el género se define más adelante, más o menos en 1930 principalmente, y aparece en las revistas viejas y baratas que fueron muy populares en la década del 30 y del 40. Otro autor que es muy importante en el tema más contemporáneo de la literatura de ciencia ficción es Neil Stephenson, que se dice que tiene futuros muy posibles y cercanos. Lo mismo ocurre con Paul Di Filippo y Cory Doctorow. Greg Egan, por ejemplo, tiene historias elaboradas y puede gastarse, se dice que puede gastarse entre 20 o 30 páginas explicando un tema de física cuántica o un tema biológico. Por otro lado están Ken Liu y Ted Chiang, que también son muy reconocidos actualmente. Hay un autor que es muy importante y que se le reconoce como sus aportes a la literatura de ciencia ficción y también a ese tema de las predicciones que se han hecho realidad, y es William Gibson, que publicó en 1984 su famosa novela que se llama Neuromante. Gibson se imaginaba un espacio físico ni imaginario, más bien un espacio que estaba como en el intermedio de los dos, y de ahí se dice que de ahí, o sea, que Gibson se anticipó al ciberespacio. Los conocedores de su obra dicen que logra hacer muy creíble su visión de futuro porque describe la relación de las personas con la tecnología, define un lenguaje muy propio de la cultura y de la era digital. Y en su novela aparece la tecnología ya no disociada de la cotidianidad, y los usuarios no son científicos ni ingenieros, sino que es gente común y corriente. Isaac Asimov, que era el que les mencionaba al principio, fue muy importante también porque perteneció a la generación de los escritores que además eran científicos, así como Arthur C. Clarke, que Arthur C. Clarke en sus novelas escribió sobre el prototipo de los satélites geoestacionarios, que eso también lo vimos que se hizo realidad a futuro. A ellos se les criticaba mucho porque sus personajes eran muy estandarizados. Otro que también se anticipó a lo que podía pasar en el futuro y a lo que estamos viviendo, quizás en la actualidad, quizás no, a lo que vivimos en la actualidad y de unos años atrás hacia acá, fue George Orwell en su novela 1984.
Él ahí desarrolla el tema del control de los individuos por medio de sistemas de vigilancia, como por la omnipresencia de los sistemas de vigilancia. Entonces es como el tema del gran hermano que todo lo ve y que todo lo sabe. La novela, dicen los académicos, que es una visión apocalíptica de los efectos del Internet, de los teléfonos móviles, de las tarjetas magnéticas, de la tecnología GPS, del Bluetooth y de todos esos dispositivos que nos rodean a diario y que, si bien nos hacen estar en contacto con el mundo, también nos permiten ser localizables en cualquier parte donde nos encontremos. Hay un tema muy importante de la literatura de ciencia ficción, y es que no solo se quedó en el tema de libros y de novelas como tal, sino que por su auge, si bien la literatura de ciencia ficción, antes de que tuviera ya como su edad de oro, se empezó a desarrollar en Europa, cuando ya toma fuerzas en Estados Unidos. Por eso, los mejores escritores de literatura de ciencia ficción, sí sé que son estadounidenses, y también los textos de literatura de ciencia ficción pasaron a otros medios, por ejemplo al cine, al cómic. Hay un ejemplo muy claro, y es una película de Stanley Kubrick que se llamó 2001, que era una odisea basada en un relato de Arthur C. Clarke, que fue el que les mencioné anteriormente, con quien escribió el guión. La película combinaba ciencia ficción y misticismo, y hablaba de los ordenadores, de los superordenadores con inteligencia artificial y todo ese tema. Entonces, bien, si nos damos cuenta, son casos muy puntuales, hay muchísimos, pero son casos muy puntuales, ejemplos muy puntuales de cómo la literatura de ciencia ficción o los escritores de ciencia ficción se han anticipado a muchos desarrollos científicos y tecnológicos que vemos en la actualidad, pero que se han venido desarrollando desde décadas atrás. Hay otro ejemplo muy importante, y que lo mencionan mucho los académicos y los conocedores del tema de la literatura de ciencia ficción y de cine también. Y eh, es una película dirigida por Ridley Scott y basada en la novela de Philip K. Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Esta novela fue publicada en 1968. La película se llamó Blade Runner, pero estuvo basada en la novela de Philip K. Dick. Él desarrollaba un poco en esa novela que el futuro ya no se desarrollaba, o ya no se desarrollaba en asépticas naves espaciales ni nada de eso, sino en un entorno urbano degradado, en el que la naturaleza ya era completamente un vago recuerdo y la tecnología formaba parte de la vida cotidiana. Es un poco lo que después empiezan a hablar los autores del subgénero de ciencia ficción conocido como cyberpunk. Pero se dice que quizás la obra más influyente de estos años, es decir, entre 1970 y 1980, que fue como la expansión y la popularización de las tecnologías de la década anterior, sea Being Digital, que fue publicada en 1995, y fue una exploración de la sociedad futura elaborada por Nicolás Negroponte, que fue el fundador y director de la Media Lab del MIT. Negroponte se dice que predijo muchos de los aspectos de la sociedad actual, tales como la agresiva invasión de la privacidad, los conflictos de propiedad intelectual, las comunidades digitales, el desarrollo de la tecnología portátil integrada en las prendas de vestir, como lo vemos, por ejemplo, en las prendas inteligentes, en la ropa deportiva inteligente, en los zapatos. Siguiendo un poco con el tema de la década de los 70, se dice que en los 70 se empezó a dar un carácter más literario a las obras. Porque, como decía anteriormente, los escritores se les criticaba mucho que al principio la literatura era como, si bien hablaba de ciencia, de ficción, no era muy literaria y no estaban a la altura de escritores de la época que escribían literatura de otro tipo. Entonces ahí se menciona a escritores como Harlan Ellison y Frederick Poole, que escribieron obras donde los personajes y la voz tenían mucha fuerza. Por ejemplo, Philip K. Dick se imaginaba máquinas que se conectaban al cerebro y podían controlar los estados de ánimo. Y eso, fíjense que fue una predicción también muy acertada, porque eso lo vemos ahora. Y la neuroingeniería está trabajando el tema de cómo podemos nosotros a través de máquinas controlar nuestros estados de ánimo y las emociones. Como les mencionaba hace unos minuticos, el origen de la ciencia ficción fue como muy europeo, pero a partir de 1930 se le dio forma al género, y por eso se empezó a expandir a otros medios. Hay como un cuadro más o menos, o
como unas épocas de la literatura de ciencia ficción y está de 1818 a 1937, que está la ciencia ficción primitiva, de 1938 a 1950 es la Edad de Oro, que es como la época que les hago mención ahora, del 51 al 65 la Edad de Plata, del 66 al 79 la Nueva Ola, del 80 al 90 el Cyberpunk y ahorita del 91 en adelante se ha empezado a hablar un poco del Neo-Cyberpunk. Hay una película de 1900, una película, no, perdón, una obra de 1940 que se llama The Roots Must Roll, que es Robert Heinlein, y aborda un poco el tema de la movilidad de las ciudades, de la construcción, de la parte más del urbanismo, porque él en la novela desarrolla el tema de una ciudad que tiene un sistema de carreteras que es dinámico, que aborda un poco el tema de la movilidad y de cómo las ciudades pueden trabajar como si fuera un sistema orgánico. J.J. Ballard mezcló arte y ciencia ficción, que es otro de los autores, y él habla un poco de la geometría de los espacios. Muchas de sus obras han servido como guía, como lineamiento para los arquitectos, por ejemplo. Por otro lado, Bernard Winch fue uno de los primeros en hablar sobre realidad aumentada, que también lo vemos actualmente en el tema, por ejemplo, arquitectónico, en el tema de diseño de espacios. Hablando un poco ahora del subgénero cyberpunk, los escritores del cyberpunk abordan mucho el tema de las comunicaciones. Ellos empezaron a pensar eh, sobre tecnología invasiva en el cuerpo, cómo se podía mejorar, alterar o cambiar el cuerpo con tecnología y conciencia. Hay una obra que es reciente, pero que es una de las más representativas o de las más nombradas, que es de M.T. Anderson, que se llama Fit, que fue publicada, si no estoy mal, en el 2002, y FIDE empieza a hablar de las redes sociales, de cómo se va transformando el entorno, esas relaciones sociales entre el ser humano por la tecnología, por el internet, cómo todo va variando. Eso fue cuando, a principios de este siglo, y miren que ya todo prácticamente se ha ido transformando por el internet. El cyberpunk es como una combinación entre dos conceptos, el tema de la cibernética y el tema del punk. Entonces, una mezcla como de ciencia avanzada, de tecnologías de información, con cibernética, con un tema de un grado, con un concepto de como del grado de desintegración o de cambio radical en el orden social, el tema del caos y de cómo se mezclan lo cibernético, el entorno de las tecnologías de la información con los cambios, con el caos que viven las sociedades, sobre todo las sociedades urbanas. Ahora bien, hablando un poco del tema de cómo esos escritores de ciencia ficción, o como, sí, como esos textos de ciencia ficción han impactado en nuestra forma de entender y de ver el mundo, se dice, pues los conocedores del tema dicen que ha cambiado radicalmente. Primero, porque ya no se habla de un futuro lejano. Ahora mismo hablamos de un futuro cercano, si bien, por ejemplo, en el siglo XX, en la época de oro de la literatura de ciencia ficción, los escritores hacían una serie de predicciones que en algún momento no se entendían. Por ejemplo, había personas que para la época no entendían, como le pasó, por ejemplo, a Gibson con Neuromante, que él hablaba de un ciberespacio y nadie le entendía para la época, pero no estaba equivocado, eso iba a pasar. Se hicieron realidad con los años, pasando las décadas y todo eso. Y ya para nosotros es mucho más fácil imaginarnos y creer que eso puede ser verdad que muchas de las predicciones que hagan. Sí, sí se puede decir que son predicciones en este momento, que hagan los escritores de literatura de ciencia ficción, se van a hacer realidad. Por eso se habla de un futuro cercano, no de un futuro como tal. Sin embargo, vale la pena destacar algo que mencionan los conocedores de la literatura de ciencia ficción, y es que la literatura de ciencia ficción no busca predecir como tal, sino imaginar posibilidades. Entonces, lo que hacen los escritores de literatura de ciencia ficción no es decir esto va a pasar en tal año, ni así va a ser, sino imaginarse la posibilidad de que así sea. Puede que suceda, puede que no, nos damos cuenta con estas referencias de que muchas de las cosas que los escritores han plasmado en sus libros se han hecho realidad. Y la literatura de ciencia ficción es como una especie de laboratorio.
Entonces, por ejemplo, ahorita hablamos de arquitectura fractal y se hace realidad, de ambientes programables, de singularidad tecnológica, es decir, de cómo en cada persona se puede trabajar la tecnología de una forma diferente en el tema de control de las emociones, en el tema de aprender de vestir inteligente. Hay una página muy interesante y es www.tecnobelgy.com y ahí uno puede encontrar una línea de tiempo con los desarrollos tecnológicos, los avances científicos y tecnológicos que prácticamente han nacido de las obras de ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción. Ahí pueden, si les interesa, pueden visitar la página y ahí pueden encontrar desde 1800 hasta nuestra época, lo más contemporáneo, esas novelas, los autores y cómo han influido o qué desarrollo ha venido posteriormente después de la publicación de esa novela. Entonces, para resumir un poco todo el tema de la literatura de ciencia ficción, trata de imaginar o de dar respuestas humanas a esos cambios científicos y tecnológicos y también fantásticos porque ahora se habla de la fantasía metida, de la fantasía y lo mágico, de lo fantástico y lo mágico metido a la literatura de ciencia ficción y de poner a volar la imaginación un poco de eso para experimentar como en un laboratorio con la imaginación y con las letras y ver si eso después se puede hacer realidad o no. Y nos damos cuenta que muchos de los escritores de literatura de ciencia ficción, son muchísimos, han acertado en esa especie de predicciones, si se pueden llamar predicciones, y han contribuido a, que se den avances científicos y tecnológicos en nuestra época, en nuestra era, por ejemplo, tanto en el tema de las comunicaciones como en lo arquitectónico, como en los desarrollos biológicos, como en los desarrollos del cuerpo, los cambios, no sé si mejoras o no, pero sí un poco en los cambios, en replantear la estructura del cuerpo humano o mejorar el funcionamiento del cuerpo humano con la tecnología y con la ciencia. Listo, eso es todo. Muchísimas gracias.